¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida. Pello Oria Iriarte, delegado de la EMET, de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra. Bienvenido. Hola, ¿qué tal? ¿Va a llover durante esta entrevista? Bueno, pues estamos un poco en la cuerda floja, ¿no? Hoy tenemos en la cuenca de Pamplona pues el típico día inestable de que, bueno, están entrando nubes desde el norte, desde el noroeste. Muchas veces se rompen justo antes de llegar a Pamplona y aquí pues nos queda el típico tiempo de sol y nubes, pero hoy sí que está entrando un poquito más fuerte y de hecho ya se han registrado algunos chubascos, con lo cual no podemos descartarlo del todo. Bueno, vamos bien pertrechados para un día de más frío. ¿Es normal en el mes de junio días como estos? Porque venimos de una semana pasada en la que poco menos que tuvimos que encender el aire acondicionado y anoche tuvimos que encender la calefacción. Sí, bueno, este tipo de altibajos térmicos durante la primavera, ya sea el mes de marzo, el mes de abril, el mes de mayo o los primeros días del mes de junio, pues diría yo que son bastante habituales en nuestra comunidad, sobre todo bueno, por la región del planeta donde nos encontramos. Es de lo más habitual, sobre todo en esta estación de primavera. De hecho, bueno, antes de venir para aquí he estado mirando algunos datos históricos de nuestra estación del aeropuerto y bueno, encontrar meses de junio en los últimos 40 años con temperaturas máximas por debajo de los 15 grados, hay bastantes más de los que pensamos. Hay un total de 20 años, de 20 meses de junio, ¿no? Hoy seguramente no superemos esa temperatura, pero en ese sentido, pues bueno, no podemos decir que es algo demasiado infrecuente, ¿no? Aquí en la cuenca de Pamplona. Días como estos que estamos viviendo en esta temporada, ¿se corresponden realmente con lo que va a venir después? Es decir, ¿hay como marcadores, hay como, no sé cómo decirte, hay como una relación entre el tiempo que tenemos en estos primeros meses con lo que va a llegar en verano? ¿Te puedo preguntar cómo va a ser este verano? Bueno, a ver, de entrada decir que cuando nos vamos más allá de unos pocos días, la predicción cambia por completo, es decir, la atmósfera, por definición, bueno, es un sistema que nosotros decimos caótico, significa que es un sistema que no podemos resolver con la exactitud que nos gustaría, por la propia naturaleza de las ecuaciones que describen la atmósfera, pero también por nuestra propia capacidad de cómputo en los modelos numéricos que empleamos, ¿no? Entonces, más allá de unos pocos días, sí que podemos dar ciertas tendencias, ¿no? Lógicamente, cuanto más nos alejemos en el tiempo, más difusa, más incertidumbre existe en esa tendencia, pero sí que es verdad que si estamos hablando de pocas semanas o quizás pocos meses, 1, 2, 3 meses como mucho, sí que podemos adelantar ciertas cosas. Como digo, la fiabilidad reducida no es la misma que hacer una predicción de un día para otro o a 2 días vista, pero sí que se pueden dar pues ciertas correlaciones entre distintos patrones, ¿no? ¿Te esperabas un invierno como el que hemos tenido? Porque realmente, si salimos a la calle y preguntamos, ¿para ti cómo ha sido este invierno? Pues no ha sido invierno. También es verdad porque no hemos visto nevar como otros años, no ha hecho un frío tantos días seguidos como otros años. Sí, es verdad que, bueno, en líneas generales ha sido un invierno muy suave en Navarra, de ahí un poco la percepción de la gente, ¿no? De que no ha habido invierno, ¿no? Bueno, esto no es del todo así. Si uno analiza las temperaturas en el conjunto de la estación del invierno, pues encontramos temperaturas mínimas muy bajas, tan bajas como otros años. Encontramos nevadas, solo que bueno, estuvieron muy restringidas a la última decena del mes de enero y los primeros días del mes de febrero. Fuera de esos 10-15 días, pues sí que es cierto que las temperaturas han sido mucho más elevadas de lo normal.
Ha lucido el sol prácticamente durante todo el mes de febrero y hasta el 20 y pico de marzo, pues tuvimos tiempo totalmente anticiclónico en Navarra, ¿no? Y de ahí un poco, pues la memoria es débil, ¿no? Que digo, oye, y solo nos acordamos de lo último, ¿no? Pero sí que es verdad que si vamos un poquito más hacia atrás encontramos temperaturas más bajas y precipitaciones más típicas de la época, ¿no? Justo este fin de semana se han cumplido 6 años de la última inundación que hubo en Pamplona, que nos dejaron imágenes para el recuerdo, desgraciadamente, para un recuerdo que no nos gusta tener ahí. ¿Inundaciones de ese tipo se pueden también pronosticar o no? Bueno, de entrada decir que nosotros, la Agencia Estatal de Meteorología, no es el organismo competente para decretar una alerta hidrológica. Esto depende más de las confederaciones hidrográficas, en el caso de Pamplona, la Confederación del Ebro, pero sí que estamos en permanente contacto con ellos, es decir, las precipitaciones que nosotros pronosticamos llegan a los organismos de cuenca, a los organismos hidrológicos, y ellos ya corren sus modelos para tratar de anticiparse a este tipo de fenómenos. En esa ocasión sí que es cierto que bueno, era una situación difícil, nuestros modelos pues, no funcionaron tan bien como pueden hacerlo otras veces, y efectivamente precipitó más de lo que pensábamos, y sobre todo cuando ya pensábamos que la precipitación iba a ir a menos, pues continuó lloviendo, y eso hizo que bueno, todos los afluentes del río Arga tuvieran un gran pico en cuanto a su máximo caudal, y al final pues el río aquí en Pamplona pues tomó un caudal totalmente desbocado, ¿no? Creo que fueron en torno a 400 y pico metros cúbicos por segundo, y bueno, los daños, ¿no? Y ese impacto, ¿no? Que todos recordamos. ¿Un día como el de hoy es el más complicado para un físico, para un meteorólogo? No lo diría, pese a que tengamos una cierta inestabilidad en el ambiente, pese a que estén entrando estos chubascos continuamente, no es un día demasiado difícil de pronosticar. Los más difíciles son cuando los fenómenos o los eventos meteorológicos son muy adversos, cuando tenemos pues esas temperaturas muy altas o esas precipitaciones que bueno, tocan un poco los extremos de la serie. Supongamos que llueve 100 litros en 24 horas, pues bueno, esos días sí que son especialmente difíciles de pronosticar, porque precisamente los modelos funcionan peor, ¿no? bajo este tipo de condiciones. ¿Cuáles son las medidas? Porque muchas veces los físicos habláis de 100 litros como si tal cosa, pero esos 100 litros, ¿dónde se miden? ¿Cómo se miden? ¿Cuándo tenemos la ciudadanía que interpretar que verdaderamente hay una lluvia que ha sido potente? Bueno, nosotros tenemos una red de estaciones desplegada por todo el territorio nacional. En concreto, aquí en Navarra tenemos un total de 105 estaciones. De ellas, 20 son automáticas, es decir, están midiendo a tiempo real no solo la precipitación, también la temperatura, la humedad, el viento, otras variables. Y el resto, un total de 85 estaciones, son estaciones manuales, donde solo medimos la precipitación y la temperatura, y para ello necesitamos de colaboradores, gente en los pueblos que se acerca todos los días a la estación a medir la precipitación. En este caso, en el caso de la precipitación, pues tenemos unos aparatos que se llaman pluviómetros, son aparatos muy sencillos de utilizar, y digamos que por medio de una equivalencia pues nos dan la cantidad de agua que ha caído en un determinado lugar en un metro cuadrado. Cuando tenemos precipitaciones muy persistentes y muy intensas es cuando vienen los problemas. Normalmente nosotros damos avisos de precipitación cuando esperamos cantidades de más de 15 litros por metro cuadrado en una hora o de más de 40 en 12 horas. Esos son los umbrales que manejamos en nuestros avisos, pero sí que es verdad que esto es muy variable, ¿no? La precipitación, bueno, por definición, cambia mucho en el tiempo, en el espacio, entonces depende mucho cómo llueva, ¿no? Si llueve solo en un sitio, en muchos sitios, si llueve a la vez, si llueve mucho de golpe. Y la previsión, yo sé que esto no es una cuestión de frotar una bola de cristal, pero se acaba desarrollando un olfato de cómo va a venir. ¿Tú cuando te enfrentas a los datos? Sí, bueno, cuando hablamos de predicciones, muy importante, sobre todo aquí en Navarra, además, tener cierta experiencia a nivel observacional, es decir, haber vivido ya, ¿no?, episodios en el pasado similares, ¿no?, al que estás intentando predecir. Eso tiene mucho valor añadido y, pues bueno, sí que es verdad que
Sobre todo yo diría que con las tormentas y con las nevadas que causan los problemas que todos sabemos, pues sí que te vas oliendo algo, ¿no? Cuando esas tormentas pueden ser más fuertes de lo habitual o cuando esas nevadas pueden afectar a cotas muy bajas, ¿no? Eso sí, vuelvo a insistir en lo de antes, son fenómenos difíciles de predecir, los más difíciles precisamente porque son los más adversos, ¿no? Y por eso nos causan tantos problemas. ¿Qué pasa cuando uno se equivoca? Bueno, cuando uno se equivoca, vamos a ver, tenemos que verlo como algo que entra dentro de lo normal, es decir, las predicciones, tanto los modelos meteorológicos que dan una serie de salidas para las distintas variables, como después la interpretación que puede hacer un predictor, no es una ciencia cierta, es decir, de hecho cada vez tendemos a hablar más de probabilidades, ¿no? Probabilidad de que en un día como hoy pues no se superen los 15 grados en Pamplona, es una probabilidad muy alta, ¿no? Casi pondría la mano en el fuego, ¿no? Por ello. En cualquier caso, siempre hay un margen de error. Vuelvo otra vez a los fenómenos que están en los extremos, ¿no? Ahí el margen de error es mayor y muchas veces pues, hay fenómenos que no nos esperamos por su virulencia o por su persistencia o por su especial impacto y que se escapan de nuestras técnicas predictivas, pero yo quiero transmitir que esto debe entenderse como algo normal, ¿no? Somos muy exigentes. Bueno, cada vez más y es lógico, ¿no? Porque los modelos cada vez son mejores, cada vez se invierte más dinero en comunicación, pero también en I+D, a nivel de modelos meteorológicos, de técnicas de observación, etc. Entonces, en ese sentido hemos mejorado mucho en los últimos 30 años y desde ese prisma pues es normal, ¿no? Que cada vez se nos exija un poquito más. Claro, porque ahora si yo quiero saber realmente el tiempo que tenemos ahora mismo, que ya estoy viendo que estable no es, pero si quiero saber lo que va a hacer esta noche o lo que va a hacer pasado mañana, tiro de teléfono, tiro de aplicación móvil y tengo, bueno, pues una fiabilidad que yo no sé hasta qué punto realmente se ofrece a través de las aplicaciones eso que queremos saber. Bueno, de entrada decir que para el día siguiente, o sea, las predicciones que hacemos hoy para mañana tienen una fiabilidad muy alta en promedio, es decir, eso no quiere decir, como indicaba antes, que a un fenómeno se te escape, ¿no? Pero sí que es verdad que en una serie de variables, especialmente, como puede ser la temperatura o el viento, la capacidad de acertar a un día vista pues, supera incluso el 95%, ¿no? Con lo cual, pues bueno, prácticamente muchos días, o incluso no hay ningún problema por decir que la mayoría de los días damos en el clavo de un día para otro, incluso a 2 o 3 días. También depende de la situación. Si tenemos el típico anticiclón estable, que sabemos que va a estar muchos días con nosotros, pues incluso te puedes aventurar a hacer una predicción a 6, 7, 8 días vista, ¿no? Y luego también es verdad que hay variables, por ejemplo, antes hablaba de la nieve es muy difícil predecirla, la cota de nieve, saber en qué momento va a empezar a nevar, cuántos centímetros se van a acumular, eso tiene mucha más complejidad e incluso a pocas horas vista no somos capaces de determinarlo con suficiente exactitud. Pero luego somos muy exigentes y pedimos responsabilidades. ¿Por qué no se ha activado esta alerta? ¿Qué es lo que ha pasado con esto? ¿Por qué no se ha dado aviso? Bueno, cuando hay un evento con alto impacto y hay unos daños de consideración o hay daños a las personas, pues es lógico, ¿no? Que se active esta cadena, ¿no? de ir buscando qué ha pasado, por qué no se ha pronosticado suficientemente bien este fenómeno, ¿no? Entonces nosotros ahí también queremos, ¿no? hacer, digamos, una autocrítica, una autorreflexión y mirar en nuestros procedimientos, en nuestras predicciones, qué ha pasado, por qué no se avisaba a tiempo, por qué el modelo ha fallado, etcétera. Entonces, claro, es lógico, ¿no? que se quiera pedir cierta responsabilidad, pero también es verdad que nosotros, bueno, por ejemplo, un caso que nos ha pasado pues bueno, bastante factura en los últimos meses, lo que sucedió en Mallorca el pasado mes de octubre, una inundación rápida, con unas lluvias que desde luego no se esperaban que fueran tan fuertes. Ahí se ha hecho una investigación y el gobierno balear, pues lógicamente se ha puesto en contacto con la EMET y ha pedido explicaciones o ha pedido informes, ¿no? para determinar exactamente qué pasó. Esto no es malo, o sea, es muy bueno para nosotros porque nos ayuda a mejorar, nos ayuda a saber en qué podemos avanzar
y bueno, en beneficio al final de un mejor servicio público. ¿Las redes sociales en este aspecto suman o restan? Porque es verdad que la Agencia Estatal de Meteorología ofrece la información al minuto en su página web, en vuestra página web, AEMET @Navarra, AEMET tiene también un servicio en el que incluso los internautas preguntan y cuando hay información que se puede servir, pues se da respuesta, ¿no? Sí, bueno, yo siempre digo que lo de las redes sociales es como una espada de doble filo, ¿no? Por un lado, para nosotros es muy bueno estar presente en las redes sociales porque tenemos información de retorno a tiempo real, es decir, si hoy se está produciendo una tormenta muy fuerte prácticamente en cualquier rincón de Navarra, sé que es muy probable que alguien pues bueno, tome una fotografía o simplemente reporte el fenómeno, ¿no? Con lo cual me estoy enterando de una información que antes no tenía y además muy rápido, ¿no? También cuando no hemos pronosticado suficientemente bien un fenómeno, pues tenemos también esa información para saber si se está dando o no se está dando, ¿no? O sea que se encaja bien la crítica, que no es Se poco, encaja ¿no? en la crítica, pero también quería decir que, claro, por otro lado sí que tienes más presión, ¿no? Porque al estar presente en más canales de comunicación, pues claro, se te va a pedir una mayor información y además a tiempo real, como decía, con lo cual, pues bueno, sí que sientes a veces, ¿no? esa presión. No sé si cuando acabe esta entrevista te van a pedir más de los habituales el pronóstico del tiempo, ¿no? Pero te lo siguen pidiendo mucho, familiares, Sí, amigos. Sí, claro. ¿Cómo lo llevas eso? Sí, bueno, para mí ya, pues esto que se dice, ¿no? Que es la típica conversación de ascenso, pues para mí mucho más, ¿no? No me puedo escapar por ninguna parte. Pero vamos, es normal y bueno, en tono de... Ya pues, Las bodas, los bautizos, sí. las comuniones, todo esto, ¿no? Claro, cualquier evento que dependa, ¿no? del tiempo, ¿no? Como puede ser esta misma entrevista, pues lógicamente el interés aumenta, ¿no? Vamos, que en Navarra no hay tiempo para aburrirse si uno se dedica a esto, ¿no? No hay tiempo para aburrirse porque, desde luego, para ser una comunidad autónoma pequeña en el conjunto del Estado español, pues la variabilidad climática que hay entre el norte y el sur es enorme, ¿no? Yo creo que no habrá otra comunidad donde pasemos, ¿no? De un clima tan húmedo como podemos tener en zonas de la vertiente cantábrica de Navarra a un clima pues, prácticamente desértico, ¿no? en las Bardenas reales. Entonces, claro, siempre hay fenómenos interesantes que predecir. Siempre tienes que estar, ¿no? al pie del cañón. Las Bardenas, un territorio desértico, ¿vamos a ver una evolución en los próximos años? Porque realmente nos estamos creyendo esto del cambio climático o no. O aquí sabemos que más de 50 años ya no vamos a estar y nos preocupa bastante poco lo que va a venir. Creo que bueno, nos lo vamos interiorizando poco a poco. Hay que hacer todavía una gran labor de divulgación, educación. También los medios de comunicación tienen que estar todavía más cerca de organismos como el nuestro, ¿no? Que sí que da pues, esas proyecciones climáticas para el clima del futuro. Y bueno, en concreto en Navarra es difícil, ¿no? Particularizar cuando hablamos a 50 años vista de una comunidad o de un territorio tan pequeño como Navarra. Pero bueno, lo que nos dicen los modelos, lo que apuntan es a que bueno, las temperaturas cada vez van a ser más altas en promedio y sobre todo cada vez tendremos más fenómenos extremos, ¿no? Ya sea en forma de precipitaciones torrenciales, de olas de calor, etcétera. Y todos estos fenómenos, pues digamos que son malos, ¿no? No solo para nosotros, ¿no? Para los humanos, sino especialmente para la biodiversidad, los ecosistemas, las formas de producción agraria, la salud, etcétera, etcétera, ¿no? Navarra es un buen territorio para un físico para evolucionar, para desarrollarse, para estar o para aprender. Si te tuvieras que ir a otro sitio, ¿dónde no te gustaría ir? Bueno, a ver, Navarra, dentro de un poco lo que es su tejido de innovación e investigación, pues sí que hay oportunidades para los físicos. Por ejemplo, lo que me viene así de primeras a la cabeza, las empresas que trabajan en el sector de energías renovables, ¿no? Como puede ser Acciona, Gamesa, CENER. Bueno, pues ahí los físicos encajan y encajan muy bien y además esto está muy ligado a la meteorología, ¿no? Porque pues, para tener una mayor eficiencia en la producción
energética, por ejemplo, de los aerogeneradores eólicos, pues lógicamente hay que dar pronósticos muy afinados de viento, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, Navarra, bueno, un poco ligado, ¿no?, a ese motor económico que posee, pues sí que siempre hay, o pueden haber, ¿no?, oportunidades para, no solo para físicos, también para científicos de cualquier ámbito. ¿Qué territorio en España, qué provincia, qué comunidad es aburrida para contar el tiempo? ¿Dónde no pasa prácticamente nunca nada? Bueno, pues creo que cuanto más al sur nos vamos, pues un poquito más aburrido es el tiempo, ¿no? Pues principalmente en zonas del sur, del sureste. Siempre decimos, ¿no?, que en el extremo sureste, Almería, Murcia, pues claro, llueve muy poco ahí, con lo cual, pues bueno, si la mayoría de días son soleados y estables, pues lógicamente ahí sí que tienes un poco más de tiempo para ese aburrimiento, pero ojo, eso no quiere decir que no haya que estar permanentemente vigilando, permanentemente al pie del cañón, porque en cualquier momento, y sabemos que especialmente los fenómenos, pues bueno, muy súbitos en cuanto a precipitaciones muy fuertes, se dan fundamentalmente en todo el litoral mediterráneo, zonas como Murcia, como la Comunidad Valenciana. Entonces, lógicamente, sí que es verdad, llueve menos que aquí, la atmósfera es más estable, pero ojo, cuando lo hace, lo puede hacer con mucha más fuerza, ¿no?, que en el norte. Llevas 2 años al frente de la delegación de la Agencia Estatal de Meteorología en Navarra, pero ¿cuándo te dio por dejar Pamplona, liarte la manta a la cabeza y marchaste a estudiar física a Salamanca? Bueno, pues creo que fue el último año de colegio, de instituto, en el que bueno, yo siempre tenía, ¿no?, un especial interés, no solo por la física, sino en general por la ciencia. Bueno, al final me decanté por la física. Estuve ahí 4 años en Salamanca, fue una experiencia pues, muy bonita, y la verdad es que si pudiera lo volvería a hacer ahora, ¿no? ¿Hay que prepararse para esto o no es solamente una afición? O sea, tiene que nacer de una afición, es decir, no puedes estudiar física si no tienes una mínima vocación, pero desde luego hay que currárselo, ¿no? Hay que currárselo. Yo recuerdo, ¿no?, de mi primer año en la facultad de física, y no solo yo, ¿no?, sino en general el resto de mis compañeros, pues lo pasamos mal porque suspendíamos, porque bueno, nos costaba mucho entrar en esa dinámica de trabajar fuera de lo que eran las clases, ¿no? Pero bueno, es habituarse, ¿no? Y si de verdad te gusta, ¿no?, y tienes esa motivación, al final lo acabas sacando. Lo importante es eso, ¿no?, es encontrar la belleza de la física, de la ciencia, que existe, solo hay que saber encontrarla, ¿no? Pasaste en un momento dado a formar parte del cuerpo de observadores de meteorología, de observadores. ¿Cuánto tiempo hay que pasar observando y contemplando lo que está ocurriendo aquí? Bueno, pues idealmente cuanto más mejor, y claro, si estás en el mismo sitio muchos años, pues al final adquieres un poco esa experiencia observacional, ¿no? O sea, sabes un poco cómo se las gasta el tiempo, ¿no? Yo en concreto, bueno, cuando entré a formar parte del cuerpo de observadores de meteorología del Estado, pues en realidad podía haber ido destinado casi a cualquier parte, ¿no?, del Estado, pero bueno, tuve la suerte de venir aquí a Pamplona, estuve 4 años trabajando en el aeropuerto de Noain, y bueno, pues la verdad es que estando muchos días ahí, además de sol a sol, porque cubrimos todo el horario operativo del aeropuerto, la verdad que al final adquieres pues esa experiencia, de hecho hasta le coges gusto, ¿no?, porque bueno, cada día, como decíamos antes, es un poco distinto. Aquí en Pamplona unos días te vienen las tormentas del sur, otros días como hoy te entran estos nubarrones del noroeste, otros días tenemos nieblas, sobre todo en invierno. Y bueno, pues esa variabilidad le hace interesante, ¿no?, a esto de observar el tiempo en Navarra. Fíjate que vamos camino de los 15 años de este programa y ha sido la primera vez que hemos hecho media entrevista bajo la lluvia. Lluvia ligera, pero yo creo que es la primera vez también que tengo delante un invitado que se ha mojado por la entrevista y en la entrevista. Pello, muchísimas gracias por tu tiempo, por haber querido retar al tiempo también y aguantar aquí, que hasta casi nos ha salido el sol. Muy bien, gracias y hasta cuando queráis. Que vaya muy bien, muchas gracias. Igualmente.
¿Sabías que el 60% de tu calefacción se escapa por las ventanas? Cambia a ventanas con certificación Passive House diseñadas para viviendas de consumo casi nulo. Renoven dispone de un centro exclusivo de fabricación de estas ventanas único en Navarra. Además, disponemos de instalaciones en toda la zona norte para ayudarte a ahorrar en calefacción. Renoven, ventanas para toda la vida.